Hola, bienvenidos nuevamente, soy Guillermo Tell y hoy le voy a contar dos cuentitos del libro Mentiras, Fantasías e Iniquidades del Imperio de Speleta y sus estados satélites. El primero es acerca de un extraño fenómeno con la nieve y el segundo acerca de un extraño fenómeno con humanos. Vamos a por ellos. Capítulo 17. Nieve. Las características topológicas, orográficas y geomorfológicas de la amplia región conocida como Speleta está encuadrada dentro de la zona del globo terráqueo en la que podríamos decir que el clima es templado benigno con inviernos suaves. Esta característica hace que la nieve no sea conocida en estos lares y la aparición de la misma se remite solamente a alguna leyenda o mito de los antiguos lugareños que decían que otrora alguna vez había nevado. Algunos ancianos cuentan que en aquella oportunidad la calle principal se había congelado de lado a lado y que se podía practicar patinaje sobre hielo en ella, ya que los carros no podían usar la calle porque los caballos se patinaban. Estos comentarios son de difícil confirmación, ya que el calentamiento global no ha permitido que este tipo de fenómenos vuelva a repetirse, y también están los que se preguntan cómo la gente podría patinar si nadie tenía patines para hielo en un lugar donde no solía nevar. La falta de datos fehacientes acerca de dichas habladurías no hace más que confirmar la catalogación de las mismas. Sin embargo, el 9 de julio del 2007, un extraño fenómeno de precipitación nívea se abatió sobre la región, colmando de felicidad a algunos incrédulos ante el nuevo espectáculo de características nórdicas, y a algunos incautos los llenó de mocos verdes, debido al terrible frío que se chuparon. Increíblemente, lo más llamativo del suceso no fue en sí misma la nieve, sino la aparición en el barrio de un personaje desconocido para los vecinos, vestido con un traje de neopreno color oscuro, una máscara de buzo y unas antiparras con filtros de aire que lo aislaban totalmente del entorno. En primera instancia, la vestimenta que portaba fue objeto de todo tipo de comentarios, ya que si bien el frío era intenso, a nadie se le había ocurrido vestirse de semejante forma. Pero lo más increíble fue cuando comenzó a hablar de invasiones extraterrestres y la organización de la resistencia. Al principio, todos lo observaban incrédulo ante los desquiciados comentarios que hacía, pero no podían dejar de asombrar a los oyentes la intensidad con la que aseveraba sus dichos y lo insistente de los mismos. Tal era la intensidad de sus comentarios acerca de la guerra que se avecinaba con los ellos, que cuando indicó que los vecinos se agruparan en la plaza del barrio para organizarse, casi nadie puso reparos en dirigirse hacia allá. Estando en la plaza y sin saber qué hacer exactamente, el heterogéneo grupo formado por vecinos de todas las edades fue víctima de un ataque de bolas de nieve iniciado por los vecinos del otro lado de la vía, a los cuales despectivamente siempre se los bautizó como los otros debido a su origen racial y geográfico. En lo que se dio a conocer luego como la guerra de los pronombres, la batalla que el extraño dijo que debería ser contra los ellos se transformó en una guerra contra los otros. Increíblemente, el combate fue muy intenso. Ciertos estudiosos dicen que el nivel de participación en la lucha se debió a lo inusual del entorno nevado y tratan de disimular la agresión como parte de un evento festivo. Algunos sociólogos, descreídos de la bondad de los hombres, justifican lo encarnizado del combate en el natural odio hacia lo distinto que domina la historia de la humanidad. La batalla continuó hasta bien entrada la madrugada y la finalización de la misma no tuvo un claro vencedor, como tampoco está claro el por qué se terminó. Algunas versiones indican que no había material para seguir guerreando, ya que había dejado de nevar un par de horas antes y no era tanta la nieve acumulada. Otras versiones aseveran que los contendientes estaban totalmente empapados y moqueantes, por lo que primó el buen criterio de cuidar la salud por sobre el espíritu guerrero y xenófobo propio del humano. Una tercera versión justifica el fin de la batalla ante la misteriosa ausencia del promotor de la misma. Así como había aparecido, el extraño personaje desapareció en el fragor de la batalla sin dejar detrás de sí el menor rastro acerca de su origen y o procedencia. Algunos dicen que a un vecino le comentó que se llamaba Juan Salvo y que estaba por el barrio buscando a una mujer o a una hija, pero no hay manera de confirmar lo antedicho.
Versiones apócrifas y malintencionadas dicen que el personaje nunca existió y que fue un invento de algunos vecinos solo para justificar la batalla contra los otros. Cualquiera fuera el hecho, habrá que esperar una nueva nevada en Espeleta para verificar la existencia de este hombre. Mientras tanto, su presencia y su recuerdo se derritieron al otro día con la salida del sol, al igual que la nieve. Capítulo 18. Curanderos, sanadores y adivinos. A esta altura del relato es entendible y hasta previsible que Espeleta sea el hogar de innumerables sanadores virtuosos y sería deshonesto no decirlo de varios curanderos chantas y agoreros que, mezclados con los psicólogos y abogados que se encargan permanentemente de destruir el mundo, se aprovechan de la buena voluntad y de la desesperación de la gente. Las investigaciones llevadas a cabo por el grupo de estudiosos a cargo del doctor Blas Femo confirman que existen varios tipos de curanderos, todos ellos denostados por la ciencia en mayor o menor medida. Están los que el estudio denomina como esotéricos. Son aquellos que predicen el futuro, ya sea este claro u oscuro, con un dudoso e incomprobable porcentaje de eficiencia. Los métodos de adivinación pueden ser de diversa índole, pero ninguno de ellos apegado al más mínimo atisbo de criterio científico y factibilidad racional. Los hay quienes adivinan con la borra del café, con la sangre de un gallo o con pequeños huesitos de origen incierto. Los más modernos están adivinando con las cenizas del Paco o arrojando con la mano izquierda unas tapitas de cerveza local. Hay una nueva generación de adivinos que predicen el porvenir en función de cuántas veces o qué tipos de errores genera el uso del Windows por parte del incauto necesitado, siendo entonces este pobre diablo doblemente víctima, tanto del chanta adivinador como de la tecnología. Están los espirituales, que son los que afirman tener poder para contactar a los difuntos, almas perdidas, o para lograr buenos amarres en el amor. Estos curanderos tienen el problema de tener que cambiar de domicilio cada 6 meses, en promedio, debido a que como el amor desaparece al cabo de ese periodo de tiempo, el desapego a los resultados evidencia lo falaz de su trabajo y el airoso reclamo de los clientes que han llegado hasta la agresión física. Estas razones motivan el estilo de vida itinerante del presunto adivinador. El último grupo es el llamado anatomista. Son aquellos que obran milagros sobre el cuerpo del cliente en cuestión. Estos pueden curar mal de ojo, insolaciones, empacho, dolor de muelas, quitar verrugas, sanar culebrillas y la pata de cabra, golpes de vientos y, en caso de extrema urgencia, ataques de caspa, exceso de vellosidad corporal en mujeres y problemas de erección. Algunas de las curaciones antes mencionadas pueden parecer estar ligadas a la sugestión y es muy probable que así sea. Sin embargo, el caso de la cura de palabra del dolor de muelas es un caso que aún los más afilados defensores de la racionalidad no logran desentrañar. En estos casos, el curandero hace una serie de señales de la cruz sobre la mejilla del paciente y, sin tocar nunca la pieza dental afectada, va recitando ciertas frases gnósticas que eliminan definitivamente el dolor en cuestión de minutos. Es necesario aclarar que dicho diente se termina perdiendo, ya que al cabo de más o menos un mes, el mismo se desprende de la posición sin dolor alguno, quedando solamente las raíces muertas. Estos curanderos son en general tipos parcos y reacios al contacto con el resto de sus vecinos y suelen vivir en las afueras de las poblaciones como para acentuar esa falta de contacto, dando de esa manera la apariencia de que su trabajo es importante y no está al alcance del común de los mortales. Está claro que nadie cree que estos émulos de doctor necesiten tal aislamiento para la práctica de sus procaces actividades, pero todos terminan aceptando sus extraños modos, sencillamente porque siempre fue así. Nadie sabe tampoco cómo un curandero adquiere su profesión. Para este oficio no se estudia en ningún lado y nadie se atrevió jamás a preguntarle a uno de ellos dónde aprendió sus artes adivinatorias y o sanadoras. Muchos suponen, al igual que lo creían los indios, que los curanderos no eligen su profesión, sino que ellos son elegidos, dadas sus características especiales. Los pueblos originarios aseguraban que los espíritus elegían desde el momento del nacimiento al niño o la niña, que desde ese instante tenía su destino marcado. Si el espíritu que elegía al infante era bueno, en el futuro la tribu tendría un sanador entre sus filas, pero si el espíritu era malo, el pequeño se transformaría de grande en un médico brujo.
¿Cómo podía saber la tribu si el niño era elegido por el buen o mal espíritu? Bueno, sencillamente no lo sabían y solo la fortuna podía depararles un buen augurio. Más acá en el tiempo, dicha elección no parece recaer en ningún tipo de espíritu y la situación parece definirse más por si el pibe es bueno para alguna tarea productiva o si no sirve para otra cosa más que para estar mirando la panza de los sapos o las vísceras de alguna gallina desangrada. Más allá de lo atípico de su profesión, los curanderos y sanadores suelen arrogarse virtudes y conocimientos que no siempre están asociados con sus actividades esotéricas. Algunos aconsejan a las madres acerca de qué tipo de estudios deben seguir sus hijos y otros se atreven inclusive a recetar comidas y preparados especiales a las novatas en el arte de la crianza infantil, ya que asumen consuetudinariamente que el temperamento de los grandes se forja en la alimentación que reciben desde pequeños. Según esta afirmación, somos lo que comemos, pero retrotrayéndose en el tiempo e intentando ser más precisos, somos lo que hemos comido. Un caso digno de tenerse en cuenta de estos particulares vendedores de ilusiones vanas son los médiums, aquellos que a través de ciertas virtudes especiales de incomprobable veracidad dicen ponerse en contacto con los muertos o con las vidas pasadas de sus circunstanciales clientes. Respecto de los principios de funcionamiento de todo este tipo de artes adivinatorias e invocatorias, los estudios del doctor Femo arrojaron la misma luz que en los casos anteriormente mencionados, o sea, ninguna. En cierta oportunidad, y esto se supo muchos años más tarde, Femo se sintió profundamente atraído por una de esas pitonisas de la posmodernidad, intentando conquistar su cariño, o aunque más no fuera, un derecho a roce. Su pasión furtiva no llegó a ser correspondida, ya que la esotérica dama, en un arrebato de sincericidio, o probablemente bajo los efectos de los vapores etílicos ingeridos durante la velada, le comentó abiertamente a Femo algo que él había sospechado, pero que interiormente deseaba que no fuera realidad. Las vidas pasadas y el contacto con los muertos no existían. Eran todas fabulaciones y maquinaciones de los propios clientes que, ávidos de contacto de cualquier tipo, se dejaban llevar por los comentarios sugestivos y direccionados que hábilmente ella esgrimía. Las vidas pasadas de los clientes siempre se correspondían con algún héroe de película o jovencita apasionada de novela, héroes estos con los cuales los clientes desearían sentirse identificados, pero con los que no tenían nada en común. Hacerle creer a los crédulos incautos que su estirpe se remontaba a ancestros con enormes similitudes a sus ídolos actuales, les generaba una confianza tal que les permitía cambiar el rumbo de sus vidas. Definitivamente era una transacción donde ambas partes ganaban y por eso el negocio funcionaba tan bien. Debido a lo antes mencionado, muchos creen que el trabajo realizado por los curanderos solo es válido para aquellos crédulos que, urgidos por aferrarse a algo, aunque esto sea intangible, recurren a estos mercachifles para poder así sobrellevar sus problemas. Sin embargo, el paradigmático caso de Carlos Sánchez nos demuestra que efectivamente, en algunos casos, la magia es real. A la edad de 14 años, nuestro mencionado personaje ya había sido salvado y curado respectivamente en sendas ocasiones, mortal la primera, discapacitante la última. No es posible asegurar de forma certera si las circunstancias en las cuales acaecieron los hechos fueron o no determinantes en el resultado final, pero es llamativo que ambas sucedieran durante la cosecha de papas. En el primer caso, el pequeño Carlos, de 5 años, colaboraba, como todos en su familia, en la ardua tarea de la recolección a mano del tubérculo, que era su fuente de alimentación. Inesperadamente, de abajo de una de las papas que levantara para poner en su saco de recolección, salió un escorpión que lo picó en el dorso de la mano. Tal fue el susto que, sin largar la papa y a los gritos, salió corriendo hasta donde estaba su mamá. La madre, al ver la situación, lo llevó inmediatamente en el sulky hasta el curandero del Pago. Este analizó con una tranquilidad que contrastaba notablemente con los nervios de la madre la herida en la mano del chico. Sin emitir palabras, cortó con un cuchillo que sacó de adentro de un pequeño baúl totalmente nacarado la papa que aún tenía Carlitos en su mano. Tomó una de las mitades de la papa y la apoyó sobre la herida. Para que quedara en su lugar, la ató con un pañuelo negro. Sosteniendo la mano atada junto a la papa, profirió un extraño conjuro y dijo solemnemente: «Seguí trabajando,
que acá no pasó nada. Ante la consulta de la madre sobre qué paso seguir, le dijo que mantuviera la atadura y solo la sacara a la noche. La papa sacada de la atadura debía ser quemada, de ser posible con leña de tala. Al llegar la noche, la madre cumplió con lo convenido y grande fue su sorpresa al ver que la papa estaba totalmente seca y achicharrada y que los restos de la misma parecían tener la forma de un escorpión. Para cuando la madre arrojó la papa al fuego, Carlitos ya estaba durmiendo luego de una agotadora jornada laboral. En la segunda oportunidad, y ya con 14 años de edad, mientras cosechaba también papas en la huerta, sufrió un agudo dolor en la ingle derecha, el cual fue inmediatamente catalogado por los ancianos como hernia. La situación económica de la familia, que era tan magra como en aquella primera oportunidad, no se podía dar el lujo de resignar la fuerza de trabajo aportada por uno de sus hijos, por lo que fue llevado ante la presencia de aquel viejo curandero de la zona, famoso más por su parquedad que por sus facultades sanadoras. El curandero, luego de confirmar el diagnóstico, le dio la siguiente receta para sanar el mal. Tenés que ir hasta una higuera por la cual nunca vuelvas a pasar en tu vida. Con la pata descalza del lado de la ingle jodida, la apoyás contra el tronco de la higuera y con la mano izquierda y con este cuchillo que te voy a dar, tenés que marcar el contorno de tu pie en la corteza. Después, y con cuidado para que no se rompa, sacás la corteza con la forma de tu pata y la enterrás al pie de la higuera mientras rezás 3 Padres Nuestros. Acordate de no volver a pasar por ese lugar nunca más en tu vida. Cumpliendo con lo solicitado por el hierático pseudodocto, se dirigió a una estancia lejana donde le habían comentado que había una enorme higuera y siguió al pie de la letra lo recomendado para su sanación. Inmediatamente terminado el rito establecido por el curandero, sus dolores desaparecieron y no volvió a recordarlos durante muchos años. Las vueltas de la vida hicieron que Carlos se transformara en un afamado payador que fue invitado a la celebración de los 100 años de la estancia La Totora, estancia que él no recordaba, pero que era aquella en la cual había llevado a cabo su ritual de sanación. Tenía Carlos en ese entonces 70 años. En un momento de la noche, cuando le llegó el turno de demostrar su sapiencia en el arte de la improvisación, se despachó con una serie de décimas de la más perfecta sincronización fonética que cautivó al auditorio y en la cual hacía mención de la historia de la estancia y sus moradores. Nunca se dio cuenta de que estaba debajo de la higuera que tantos años atrás le había mitigado su dolor y solo lo recordó o recapacitó sobre el asunto en el momento en que quiso bajar la pierna del pequeño banquito que hacía las veces de apoyo para su pierna y su guitarra. Tal fue el dolor que no pudo seguir caminando y tuvieron que llevarlo al nosocomio más cercano, donde quedó internado para una intervención de urgencia por hernia inguinal. En vano intentaron rastrear al antiguo curandero. Había muerto hacía años.